Génesis 42, versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Punto, ahí nos quedaremos. Y la historia sigue interesante. Dice la frase: otro no parece. Para todos los que no conocemos probablemente la historia, es importante recalcar el valor de la familia. La familia es indispensable en una sociedad, sobre todo una familia funcional, en una sociedad en mucha crisis. Siempre decimos que la sociedad está formada por familias, pero la crisis en la sociedad se debe a las crisis de las familias particularmente. Y entonces, cuando tenemos que hablar de familias, aquí hay una familia, dolorosa historia, corazones lacerados y afectados por los hogares, por liderazgo de padres, liderazgo de parejas, porque no se ha permitido mucha tolerancia sin controlar las acciones o comportamiento de los hijos. Y aquí vemos cómo uno no parece, y ese uno no parece, según la historia, es José. Porque recordamos que los hermanos, que eran 12 más una mujercita, pero se llaman 12 por las 12 tribus de Israel. Y de ahí viene el pueblo de Israel. Los hermanos tenían serios problemas con José. Es complicada en una familia que un hombre tenga 2 mujeres y 2 sirvientas, en la cual también tiene intimidad. Complicada para las esposas, para las mujeres sirvientes, como también para aquellos hijos que nacen de distintas mujeres. En este caso, los 12 hermanos eran de distintas madres, de un solo padre. Ya se imagina usted la crisis y la pelea entre ellos. La pelea entre los hermanos, sobre todo contra este joven llamado José, porque era el Winshon, como decimos, el hijo amado por Jacob. Y entonces la historia es negra desde ese momento. Si tenemos que recordar algunas cosas en el transcurso de la explicación, iremos explicando algunos detalles.
No sé si usted tiene una lista de personas que le han ofendido y que merecen de todas maneras un castigo. ¿Cuántos de ustedes tienen una lista negra de personas que le han ofendido, pero que usted cree que esas personas no se merecen ser amados ni respetados, sino necesitan un justo castigo? Como decía en la mañana, alguien dijo que son la clase de personas de las que uno no pudiera prescindir y las que jamás echaríamos de menos. Porque las personas que nos hacen daño, o si hacemos daño a otros, sentimos que no nos necesitamos y que no valemos para nada. Definitivamente, nuestra razón, nuestro pensamiento natural nos hace sentir muchas veces una indiferencia frente a un tema de actitud o comportamiento de venganza en este caso. Esta lista de personas que le han ofendido a usted, probablemente para usted merecen un justo castigo y no valen la pena que le estaríamos de menos. Y creo que aquí valdría la pena hacernos una pregunta. La pregunta que yo me hice, que nos hicimos en la mañana y que usted debe hacerse también esta noche. ¿Es usted la clase de personas que tiene su lista negra? ¿De personas que han atentado contra usted? ¿Le han hecho daño o le han ofendido? ¿No ha considerado probablemente que mejor sería olvidar esa lista negra de personas? Cuando alguien le hace daño o le ha hecho daño, ¿le permite al Espíritu de Dios que borre ese agravio de su mente y de su corazón? ¿O se aferra al rencor y en secreto añade ese nombre a la lista, esperando tener la oportunidad para devolver el golpe? Si tenemos que revisar la historia a la luz de las preguntas, José, según la Biblia, se enfrentó a todas esas preguntas y les respondió correctamente. Por eso dije que al retornar la historia de José, usted va a recordar la situación. La Biblia dice que había hambre en todo el mundo de ese entonces. La situación era terrible, porque cuando usted lee los capítulos más adelante, 42 hasta el 45, observará que el hambre era terrible en la tierra de ese tiempo. Y entonces la gente se estaba muriendo de hambre. Y el único país que tenía comida era Egipto. Por estar la mano de Dios sobre José, los egipcios habían sido advertidos de lo que sucedería, por lo que se prepararon para los años de escasez bajo el liderazgo de José. Recuerda usted un poquito la historia cuando el faraón tuvo sus sueños de las vacas flacas y las gordas. Estos sueños revelan realidades, que eran 7 años de abundancia y de pobreza, y aquí se está cumpliendo. Abundancia y de hambre, y aquí se está cumpliendo. Dice la Biblia que la escasez era grande, y entonces la gente de otras tierras habían empezado a llegar a Egipto implorando comprar comida. Capítulo 42, versículos 1 y 2. El padre y los hermanos de José seguían vivos, pero no lo estaban pasando muy bien. También ellos estaban en una crisis. No había comida en casa. La Biblia dice que su tierra había sido devastada por el hambre. Y es ahí donde Jacob, como padre, reacciona frente a la complacencia y la frialdad de los hijos. Los hijos no estaban preocupados por solucionar el problema. Entonces papá reacciona y le dice: ¿por qué se están mirando ustedes? ¿No saben que nos estamos muriendo de hambre? Vayan y compren comida en Egipto, porque nos estamos muriendo de hambre. Y hay algunas cosas que he subrayado. Jacob reacciona diciendo: número 1, necesitamos comida. Y les llama la atención a sus hijos.
Número 2, nos estamos muriendo de hambre. Número 3, las cisternas y los pozos se han secado. Número 4, nuestras cosechas se han marchitado. Y número 5, la tierra no produce nada. Y número 6, no hemos tenido lluvias ni alivio por meses. Y clama aquí Jacob a sus hijos: necesitamos ayuda. Y Jacob despachó a sus hijos a Egipto. Entre Egipto y Canaán hay una distancia aproximada, o había una distancia aproximada de 600 a 700 kilómetros de distancia, que costaba llegar hasta esos lugares por la parte sur. Pero dice la Biblia que los muchachos, los 10, se fueron, menos al más joven, a Benjamín. El papá no quiso que su hijo Benjamín se fuera con sus hermanos. Recuerde que allá en Canaán, Jacob pensaba que José había muerto. Y pensando en este hombre que perdió a su hijo, yo lo veo a Jacob como un hombre totalmente dolido, que no ha podido recuperar sus emociones. Un hombre que, a pesar de tener el resto de hijos, él estaba con el dolor en el alma, porque su hijo preferido, José, había muerto. Para Jacob, él había muerto. Y que sus hermanos no sabían nada tampoco de su paradero. Supuestamente sus hermanos no sabían nada. Definitivamente había algo encubierto en el espíritu. Pero al fin y al cabo, como dice la pregunta, ¿a quién le importaba? Porque a sus hermanos no le importaban lo que puede o no suceder con José. ¿Se acuerda usted el dicho que dice: ojos que no ven, corazón que no siente? Lo dice la gente, lo dice la gente, dice la canción. Esta frase describe muy bien el carácter o la actitud de estos muchachos, de estos hombres que ya eran hombres. Porque los hijos de Jacob ya eran adultos y tenían sus familias. Probablemente nunca comentaron entre sí aquel hecho violento. Probablemente dejaron de conversar entre hermanos el caso que ya había sucedido hace aproximadamente 20 años atrás. Quizás se habían olvidado, pero cuando algo queda pendiente en la vida, siempre pasa como una película los recuerdos. Pasa como una película por la mente y por el consciente, y decimos: esa historia no lo he superado. Todos tenemos historias no superadas. Y en algún momento viene al recuerdo, viene al presente, y nos produce un malestar. En el curso Sanidad del Alma se enseña que aquellos que no han sanado de su historia, es decir, no han perdonado, no han solucionado sus heridas emocionales, les cuesta caminar por encima del dolor. Siempre hay un rechazo, siempre hay una molestia, siempre hay una tristeza, siempre hay un dolor. Pero aquí estos muchachos, venía a sus mentes estos pensamientos de lo que había sucedido hace algunos años con su hermano José. Pero ellos hicieron todo lo posible para desterrar ese pensamiento de sus mentes. Aquella figura cuando le vendieron a José y él pedía que no hicieran eso, porque la historia bíblica, los textos anteriores nos revelan la tristeza de José al ser vendido a los egipcios. Es posible que en sus sueños estos hermanos, reitero, hayan tenido una visión momentánea de aquel joven en su angustia. Quizás han recordado, y al oírla la súplica de su alma angustiada venía como recuerdos al presente. Pero trataron de borrar esos recuerdos dolorosos de su memoria consciente. Y así vamos adormeciendo nuestras propias conciencias cuando, al no superarlas y considerando que no tienen mucha importancia, nuestras conciencias se van adormeciendo. Y cuando las conciencias se adormecen, es difícil ser felices en la vida. Es difícil poder vivir libremente. Siempre somos esclavos de algo y no libres en su totalidad.
Nuestra pregunta sería, queridos caballeros y damas, ¿qué es una conciencia cauterizada? Esta es una pregunta importante para todos nosotros. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Recuerde que hace unos domingos hablamos de la conciencia y el valor de ella. Pero de todos esos 5 conciencias que hablamos, una de ellas es esta, la conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? 2 cosas. Número 1, una conciencia cauterizada es cuando una persona comete un pecado que no lo confiesa y lo oculta. Al ocultarlo, con el paso del tiempo, su conciencia se cauteriza. La Biblia a este tipo de conciencia también le llama conciencia encallecida. En los estudios deducimos como cuentas largas. Una cuenta larga es cuando alguien comete un pecado, pero no lo confiesa. Pasa por encima y viene otro y pasa por encima y no lo confiesa. Al final, usted se dará cuenta que no le importa a Dios, que puede venir a la iglesia probablemente por inercia, pero usted no tiene mucha necesidad de Dios. No sentimos nada por el prójimo. Cuando ofendemos, nos cuesta entender si hemos ofendido. No estamos a disposición y con la disposición de pedir perdón ni perdonar. Esa conciencia encallecida ya es complicada. Recuerdo una chica, estaba gritando en un hospital y el médico entendía que tenía un problema por la cual gritaba. Pero después el médico dijo, ya no entiendo por qué grita esta chica. Entonces cuando nos acercamos a conversar, ella decía que algo le perturbaba el alma, que su cuerpo ya estaba tranquilo, pero algo le producía molestias. Y entramos a un diálogo muy profundo con esta muchacha, ahí casi en un lugar del departamento de gineco-obstetricia. ¿Por qué esta chica estaba en el departamento de gineco-obstetricia? Porque ella ya había participado en 3 tipos de abortos. Y esos abortos le trajo como consecuencia algunos problemas uterinos. Y que el médico dijo que necesitaba trabajar más con paciencia sobre los casos. Pero más que eso, lo que a ella le dolía era probablemente la conciencia, pero que inicialmente no sentía a causa de eso. Pero cuando hablamos, me dice, pastor, yo cometí esto. Y cuando hablamos de este punto, de lo que es el aborto y un pecado no confesado, a la larga o a la corta, siempre te hace un daño en tu propia conciencia cuando no la reconocemos o lo confesamos. La conciencia encallecida es la conciencia que ya no está sensible a la voz de Dios. Número 2, la persona se vuelve, reitero, insensible a Dios, se endurece. En el capítulo 3, versículos 7 y 8 de Hebreos, el escritor dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El resto es interesante, pero voy a subrayar las primeras frases. Si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero cuando una persona endurece su corazón, una persona que endurece su corazón ya no recepciona la verdad de Dios. Y entonces tu vida y tus relaciones interpersonales también tienen serios problemas. Ahora permíteme, hermanos queridos, los hermanos de José tenían una conciencia cauterizada. Durante más de 20 años ocultaron su pecado. Miren lo que estamos diciendo.
más de 20 años ocultaron su pecado. ¿Sabe usted lo que significa ocultar el pecado 20 años? Entonces yo puedo entender lo que está pasando en la sociedad del día de hoy. Los psicoterapeutas, los psicólogos, no entienden las reacciones del ser humano. No comprendemos muchas cosas. Pero a la luz de la Biblia, aquellos que pierden el control del carácter o pierden el control de la razón, han caído en extremos emocionales. Y estas personas probablemente ya tienen el corazón encallecido, endurecido. Las noticias son desalentadoras. Un hombre mata a su esposa e inmediatamente mata a sus 2 hijos de 3 y 5 años. Y cuando se le pregunta, ¿por qué hizo usted eso?, él contesta y dice, no lo sé, no lo entiendo, no lo quise hacer. Y ahí está la gente donde dice, debe morir ese hombre, hay que matarlo. Las leyes deben ser más drásticas para estas personas. Los penales están saturadas de personas con distintos tipos de problemas, ya sea de moral o de ética, de antivalores. Observe usted, 20 años los hermanos de José ocultaron su pecado. ¿Sabe lo que pensaban ellos? Que con el tiempo se olvidarían. Tenga presente unas frases que le voy a mencionar. En algún momento, por medio de alguna circunstancia, la conciencia cauterizada será activada. Cuando Dios nos habla, queridos amigos y hermanos, apela a nuestra mente y a nuestro corazón. Y el Espíritu Santo, cuando te dice, no estás bien, no estás reaccionando bien, tienes cosas que saldar, tienes cosas que arreglar. Cuando el Espíritu Santo te dice eso, estamos entendiendo que esa conciencia cauterizada está siendo activada. Pero como decíamos, el paso del tiempo no borra el pecado. El paso del tiempo puede ser 1 año, 5, 10, hasta 20 años, como estamos observando. El paso del tiempo no borra el pecado. El que borra el pecado, según la Biblia, es la confesión. La confesión de nuestros pecados, dice la Biblia, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando una persona debe confesar sus pecados, lo debe hacer a Dios. Y dice la Biblia, Dios por medio de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y el pecado se limpia, eres libre de todo pensamiento y de todas ataduras, entonces llegas a ser una nueva persona. Observe usted en Génesis 42 que hemos leído, versículos 21, dice el texto, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Estos textos son interesantes, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Qué tristeza, cuando leemos estas partes, a mí me da mucha nostalgia al ver que el hermano siendo vendido a Egipto y gritaba, no hagan eso, no me vendan por favor, soy hermano de ustedes, somos de la misma sangre. Angustiosamente gritaba José, y aquí dice, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esa angustia, los problemas que están viviendo y la conciencia culpable. Versículo 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y el versículo 24 dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Observe usted en estas palabras,
vemos cómo una conciencia cauterizada puede ser activada y puede ser restaurada. Observe las frases en nuestro lenguaje original. Nosotros. Esa palabra incluye a los 10 que estaban ahí. Entre ellos estaban dándose cuenta, estaban reaccionando. Nosotros somos culpables. A pesar de ver nosotros la angustia de su alma, nosotros no le escuchamos. Voy a hacer un paréntesis, damas y caballeros, aquí en esta parte. Aquí se está hablando entre hermanos, porque Rubén dice, ¿se acuerdan ustedes? ¿No le escucharon ustedes también? Se está comprometiendo a los demás porque todos forman parte del delito. No les está acusando, se están confrontando del pecado que habían cometido contra su hermano. Nosotros, aquí no existe un mecanismo de desplazamiento, porque los 10 están reconociendo que sí, eran conscientes de lo que hicieron contra su hermano. Ahora voy a separar la palabra. Diríamos la palabra yo, usted. Cuando alguien comete un error, si usted comete un error, usted debe decir yo. ¿Qué debe decir? Yo. Usted no puede mirar a su alrededor y echar la culpa a otras personas. Cuando Dios tiene que hablarnos directamente a cada uno de nosotros individualmente. Selectivamente diríamos yo soy responsable. Todos, en algún grado mayor o menor, nos hemos equivocado en la vida. Nos hemos deslizado. Queriendo sin querer hemos ofendido. Pero qué presto está el hombre para decir yo no. El hombre vive con doble moral. Fácilmente se desplaza para ocultar lo que hay dentro de sí mismo, pero también fácilmente condena a otros. La doble moral es la característica de esta sociedad tolerante y pecaminosa. Por eso, queridos, somos responsables. Yo soy responsable de mis acciones. Usted es responsable de algunas cosas. Y quisiera que esta noche usted vaya reflexionando. ¿De qué es responsable usted? Si usted es líder de casa, usted tiene una responsabilidad. Y la pregunta es, ¿y quién es responsable de los problemas que hay en la casa? Usted dirá, mi esposa. Y la esposa dice, mi marido. Y entonces el marido dice, mis hijos. Y usamos ese mecanismo enfermizo donde no llegamos a nada. Y entonces cada uno vamos pagando un resultado y la familia se torna en crisis. 3 cosas voy a subrayar rápidamente para hablar de esta conciencia cauterizada. ¿Qué debemos hacer para poder solucionar una conciencia cauterizada? Número 1, el primer paso para activar una conciencia cauterizada es, como dije inicialmente, responsabilizarnos de nuestra propia culpa personal. ¿De qué somos responsables? De nuestra propia culpa personal. Estoy hablando conmigo mismo. Ha entrado usted a su dormitorio y estando a solas dijo, cometí un error. ¿Dijo usted? Lo hice. ¿Y dijo usted en qué momento se dio esto? Y usted dijo, no hubiera sido así. Pero usted se está confrontando con su propia razón y su conciencia. Y entonces usted dice, haré todo lo posible para ocultar esto. Nadie debe saber. Y negativamente estamos ocultando verdades que hemos cometido. Pero dice la Biblia, qué importante que usted o yo individualmente podamos responsabilizarnos de nuestra propia culpa personal. Observe usted algunos puntos que le voy a explicar. Número 1, los hermanos no culparon a su padre por ser pasivos.
Conocemos la historia. Jacob no tenía carácter. Jacob era tolerante y sobre todo permisivo con su hijo favorito llamado José. Y todo esto los hermanos se ganaron. Pero aquí los hermanos no culparon a su padre por ser pasivo. Número 2, no culparon a José por ser orgulloso o arrogante, porque ellos han recibido algunas palabras de José que les decía: hermanos, quiero contarles unos sueños que Dios me ha revelado. Y ahí los hermanos se enojaban contra José y decían: ¿qué se ha creído este? Es más santo que nosotros, palabras como estas. Pero aquí no culparon a José por ser orgulloso o arrogante o el favorito. Número 3, no excusaron su falta diciendo que eran muy jóvenes para saber lo que hacían, porque eran conscientes de lo que han hecho. Número 4, utilizaron el pronombre correcto cuando convinieron en decir: nosotros somos los responsables y nadie más podemos culpar. A nadie más podemos culpar. Entonces estamos diciendo lo siguiente: cuando uno ha hecho algo malo a alguien y no ha pasado por el necesario proceso de arreglar las cosas con su prójimo y con Dios, es decir, cuando uno no ha encarado su falta por completo, esa persona se convierte en víctima de la misma angustia que hizo vivir a esa persona. Reserve usted la frase, recuerde usted la frase: sentimos la misma angustia que le causamos y que vimos en su rostro. Los hermanos también participaron de la angustia, pero usted va a observar que José tenía angustia a causa de sus hermanos y su familia, pero él no tenía en su corazón remordimientos y amargura a las personas que le habían ofendido. Por tanto, recuerde este pensamiento: el tiempo no borra la angustia del pecado. 20 años no se puede olvidar sin solucionar. El tiempo no borra la angustia del pecado. Un caso que hemos mencionado es el caso del rey David. Y David lo demuestra así: no tuvo tranquilidad después de adulterar con Betsabé y de su plan asesino contra Urías. En el Salmos 32, el salmista expresa el dolor de su alma, la inquietud de su espíritu, pero también el beneficio de ser perdonados y limpiados de toda mala conciencia. Mira lo que dice el Salmos 32: feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado es la palabra, usted lo conoce. Número 2, feliz el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Número 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Observe usted, caballero y amigo, el tiempo no borra la angustia del pecado. Dice el texto que David no tuvo tranquilidad después de haber pecado contra Dios con Betsabé y de su plan de atentar y matar a su propio esposo llamado Urías Eteo. Dios tuvo que confrontarlo a David, pero David pensó que lo que había hecho no era pecaminoso, que no era ofensivo, que no es un problema. Los hombres pueden hacer cualquier cosa, pueden equivocarse, pero algún momento solucionaremos esta equivocación. No creo que he ofendido a Dios ni a nadie, porque esta mujer paraba sola y su marido no estaba con ella, entonces no creo que he cometido un pecado. Como él no confesó, dice la Biblia, su conciencia se encalleció. Pero cuando Dios manda confrontarle con un profeta, él empieza
a investigar quién es esa persona que no tiene conciencia. ¿Hasta dónde ha llegado esa persona que no tiene conciencia? ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? Es que no tiene conciencia. ¡Qué bárbaro! No tiene conciencia. Y cuando usted comete un error, alguien le dice a usted, ¿qué le dice? No tienes conciencia. Y nadie tiene conciencia, porque todos tenemos un problema. Y David empieza a decir: yo he callado y me ha enfermado los pecados en mi espíritu. Advertencia. Aquí hay una advertencia de parte de Dios y dice: una conciencia que no ha experimentado el perdón de Dios es peligrosa. Puede llevar a la muerte. Lo mejor, según la Biblia, es asumir nuestra responsabilidad y humillarnos ante Dios. En la Biblia hemos encontrado a un hombre que se creía perfecto y que los demás no valían la pena más que él, porque era un hombre que Dios trataba y que sus consejos eran muy buenos y efectivos. Y la Biblia dice, es como si Dios hablara por medio de este hombre los consejos. Pero un día alguien le amargó la vida. Le amargó la vida. Como se dice, le arruinó la fiesta. Ese alguien era David también. Y justamente Betsabé era la sobrina de este hombre llamado Aitofel. Usted conoce la historia. Aitofel, al enterarse de que David abusó de su sobrina, Aitofel guarda en su espíritu más de 10 años de amargura. Esos años no le ayudaron a Aitofel. Dice la Biblia, se volvió reversionista en contra del rey David. Siendo un consejero de David, ahora se volvió reversionista porque tenía el espíritu amargado. Pero como nadie le prestaba atención a Aitofel, él buscaba apoyar a otro lado a su hijo Absalón, el hijo de David, que se había rebelado contra su padre. Absalón tampoco consideraba el consejo de Aitofel. Y Aitofel, amargado sobre todo por el error que cometió David, y como nadie le hizo caso, dice la historia bíblica que él se fue a su casa, tiró una soga de un palo y entonces se ahorcó suicidándose. Permíteme decirle, el suicidio de Aitofel fue a causa de su amargura y de su corazón cauterizado. Se creía perfecto y en la vida encontramos una persona perfecta. Reitero la advertencia, damas y caballeros. Una conciencia que no ha experimentado el perdón de Dios es peligrosa. Puede llevar a la muerte. Lo mejor es asumir nuestra responsabilidad y humillarnos ¿ante quién? Ante Dios. Número 2. Cuando Dios activa una conciencia cauterizada, comenzamos a tener una perspectiva diferente de la vida. Y eso es lindo. Eso es lindo cuando sabemos a dónde apuntamos en la vida y la felicidad del alma. El doctor Stanley, un escritor de varios libros, preciosos libros, él dice en uno de sus libros y páginas, dice lo siguiente: una persona enferma emocional no es productiva en una empresa ni en la familia. Una persona con problemas emocionales, con desgastes emocionales, no es feliz y no es de bendición para nadie. Al contrario, una persona desgastada emocionalmente no tiene metas en la vida, tiene grandes frustraciones. Tiene mucha razón el doctor Stanley. Una conciencia cauterizada, activada por el Espíritu Santo, es cuando toma conciencia de la vida y empieza a mirar que la vida es diferente. Tiene una perspectiva distinta de lo que es la familia, de lo que es la gente, de lo que es mi prójimo y lo que es la sociedad.
Pero a veces nosotros nos sentimos o nos volvemos víctimas del mismo trato que le hemos dado a otro. Cuando sufrimos en carne propia el daño, la herida o el dolor que hemos ocasionado a otra persona, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Entonces Dios comienza a obrar rompiendo ese corazón duro, ese caparazón, y empieza a ablandar nuestro corazón encallecido. Cuando Dios trabaja en nosotros, trabaja y nos hace unas nuevas personas. Sale de nosotros ese corazón duro y empezamos a ser sensibles a la voz de Dios y sensibles a nuestras metas y a la gente en nuestra sociedad. Recuerde el pensamiento: el paso del tiempo no borra una conciencia culpable. ¿Cuántos años estaban viviendo los hermanos? Más de 20 años con conciencia culpable. David, años. Ahitofel, más de 10 años. Reitero, el paso del tiempo no borra una conciencia culpable, porque el dolor persiste. Número uno, persiste aún después de que todos los miembros de la familia se hayan convertido en adultos. Nosotros decimos: ¿cómo pasa el tiempo? Los hijos ya están grandes. Cuando antes eran pequeños, ahora ya están jóvenes. Y algunos ya tienen sus familias. Pero los hijos, al ser grandes, tienen recuerdos. Esos recuerdos de la familia, recuerdos de papá, recuerdo de mi niñez. Y eso a veces es difícil borrar. Esas imágenes es difícil borrar de un niño y de un joven. Las personas que pagan un precio en la vida son aquellos que dicen: con la misma moneda te voy a devolver. La rebeldía es la evidencia de corazones heridos. Pero también la apatía y la frialdad también es una expresión del corazón herido. Por tanto, el paso del tiempo no borra una conciencia culpable, porque el dolor persiste, número dos, aún después de que el delito haya sido declarado sin lugar en el tribunal. Si el dolor persiste, número tres, aún después de que se haya producido el divorcio, y esto se vaya, y usted se vaya de la casa sin una justificación bíblica, el dolor persiste. Número cuatro, aún después de que las cosas hechas en secreto no las sepan los demás, el dolor sigue persistiendo. ¿Por qué persiste? Un caballero me dijo una vez: ¿sabe una cosa? Me estaba muriendo con unas grandes taquicardias. Me dijo un caballero una vez. Me fui al hospital y me hicieron todos los exámenes. Y el doctor dedujo lo siguiente: señor, usted no tiene nada. Pero doctor, me estaba muriendo anoche. El doctor le dice: usted no tiene nada. Le sacaré una cita interna con el psicólogo. Usted necesita un psicólogo. La palabra sería angustia. Hay angustia en el alma. Y nosotros sabemos que esa angustia es a causa de un corazón denunciador. Ese corazón que late fuertemente en nuestro pecho, que nos acusa de algunas cosas que hicimos. Y cuando nos acusa al espíritu, a la conciencia, usted debe prestar atención en eso. No trate usted de aplacar con algún mecanismo que se da en este sistema. No diga usted: tomaré, me alejaré de mi casa, me iré de esta ciudad, me iré a dar mi vuelta por el mundo. Por donde usted se encuentre, como decía el salmista, ya sea en el cielo o bajo la tierra o debajo de los mares, su conciencia siempre estará latiendo. Entonces tenemos un corazón denunciador. Haría un paréntesis: ¿cómo está su corazón esta noche? ¿Está latiendo fuertemente? ¿Le está diciendo que tienes que trabajar con ello? Cuando usted empieza a sentir
quebrantamiento de tu voluntad, estamos entendiendo que aquí hay un ablandamiento de tu espíritu. Estoy diciendo que aquí tu conciencia está activándose para que empieces usted un nuevo estilo de vida. Es decir, una conciencia cauterizada empieza a activarse cuando empiezas a tratar con Dios. Pero cuando usted dice, a mí no me importa, no me interesa, es mi vida y haré de mí lo que me parece, usted está cauterizando su corazón y su propia conciencia y no llegará lejos. Número 3 y final. Dios también activa una conciencia cuando recibimos expresiones inmerecidas de gracias. Quizás, y eso lo escucho todos los días, la gente dice, no se merece. ¿Quién se merece un favor? Cuando alguien nos ofende y aparece en tu casa, tú dices, ¿sí? ¿Qué desea? Y él dice, he venido para conversar contigo. No, no tengo nada que hablar contigo, retírese. Queremos hacerle sufrir a la persona porque estamos dolidos. Entonces tenemos una lista negra que no hemos solucionado. Amigos, esto es bastante serio. ¿Sabe por qué le digo? Porque qué dolor en el alma y qué enfermedad viene al espíritu cuando usted o yo nos sentimos atados a algo, aprisionados. Un caballero me dijo en el penal, soportaré los 35 años que me han dado en la cárcel. Mira lo que dice, soportaré. Y después dijo, soy responsable, pero de todas maneras apelaré, pero soy responsable. Pastor, soy responsable. De todas maneras apelaré, al menos para que pueda aminorar los años, pero de todas maneras voy a apelar, pero soy responsable. Y ese hombre, cuando conoció a Dios, los 35 años ya le parecían cortos, que es increíble. Pero tengo que decirle, cuando nosotros venimos a Dios, todas las cosas cambian desde la perspectiva de Dios. Somos totalmente distintos. Observe usted lo final. Los hermanos de José no merecían el grano. ¿Y quién se merece? El que ofende no se merece nada. Usted no puede premiar a una persona que se justifica cuando ha cometido un gravísimo error. No podemos premiarlo. Es increíble el José. Pero vamos a pensar racionalmente, naturalmente. No podemos pasar por alto. Tenemos un derecho y tenemos que hacer prevalecer ese derecho. Al hacer prevalecer el derecho, digo, más vale mis derechos que el resto. Bueno, yo siempre digo que si Jesús hubiera querido hacer prevalecer sus derechos, estoy tan seguro, no hubiera muerto en la cruz, ni hubiera llevado la cruz, llegado a la cruz. El Señor inmediatamente se liberaba de sus amigos y les hubiera dicho, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Quiénes son ustedes para que me juzguen o me condenen? Yo soy el santo de Dios y ustedes son pecadores. Pediría un ángel y les destruye a todos. Pero Jesús no reclamó un derecho. Y Él dijo, llegó hasta la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Qué le parece? José ¿tenía su lista negra? No tenía una lista negra. ¿Usted tiene su lista negra? No lo sé. Pero observe naturalmente lo que estamos explicando. Los hermanos de José no merecían el grano, no merecían nada de dinero. Lo que merecían ellos era el castigo y tal vez hasta la cárcel por lo que le habían hecho a su hermano. Le habían ofendido, le habían hecho daño, le han amargado probablemente el alma. Los hermanos de José merecían estar en la lista negra de José, pero él no tenía tal lista. La pregunta sería, ¿por qué razón José no tenía una lista negra? Y la respuesta bíblica es porque José caminaba ¿con quién? Con Dios. Yo voy a terminar con este pensamiento.
José caminaba con Dios. Amigos y hermanos, mucha gente cree que camina con Dios. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿usted cree en Dios? Sí, yo estoy con Dios todos los días. ¿No lo dijeron? Sí, yo voy a la iglesia. Uf. Yo leo la Biblia. Tengo 3 Biblias por si acaso, en distintas versiones: griego, hebreo y castellano. Un mayor de la policía me dijo: por si acaso, pastor, yo he leído la Biblia 8 veces de tapa a tapa, pero no entiendo nada. La pregunta es, ¿el leer la Biblia te hace caminar con Dios? No negamos el valor de la lectura para aquellos que tienen a Jesucristo, pero el caminar con Dios no es de fácil, como usted se imagina. ¿Usted cree que si sigue de pecado en pecado, cae en un pecado y nuevamente cae en otro pecado? Le pregunto, ¿Dios camina contigo? Por ahí alguien me ha dicho: mira, pastor, a Dios no le importa en qué pecado he caído, Él está conmigo en todo momento. Un homosexual me dijo una vez: yo soy homosexual y Dios me ama y me acepta tal como soy, y no es un problema para Dios mi problema. Él me ama, me quiere así y así me acepta. Una jovencita de porno, de esas películas que salen en el sistema, dijo lo siguiente: Dios ama la pornografía. Yo estoy metida en esta, dice esta mujer, pero Dios me ama así como soy, y lo que hago Dios lo aprueba porque me ama. Caballeros y damas, son pensamientos de corazones cauterizadas. ¿Se ha dado cuenta? Si usted quiere caminar con Dios, usted tiene que renunciar, ¿qué? El pecado. Le puede caer un poquito espeso la palabra pecado, pero así dice la Biblia. José tenía una relación con Dios muy estrecha. Dios le hablaba a José y caminaba con él. Y José caminaba con Dios. Y Egipto estaba prosperando en ese entonces bajo la mano de Dios, porque ahí estaba, ¿quién? José, porque él caminaba con Dios. Pero ese caminar con Dios, damas y caballeros, dice la Biblia, le enseñó a José a perdonar, aprendió a perdonar. Cuando usted camina con Dios, usted no reserva ningún mal espíritu en su alma. Olvida todo lo que ha sucedido en su corazón, en su historia. Olvida. No olvídese usted que José dijo: tengo 2 hijos, uno es Manasés y el otro Efraín. Y Manasés significaba debo cortar, porque debo perdonar. Manasés significa olvidar. Dios me ha ayudado a olvidar y a perdonar. Usted necesita un Manasés, es decir como dijo José: yo debo olvidar, debo cortar, debo dejarlo todo atrás y debo avanzar en la vida bajo la dirección de Dios. Pero ahí necesitamos un Efraín. Efraín significa Dios hará de mi vida y de mi familia una familia fructífera, bendecida. La bendición viene a una familia cuando es consciente de la persona que dijo: yo soy responsable. José caminaba con Dios y aprendió a perdonar. ¿Quiénes perdonan? Los que han sido perdonados. Si usted no ha sido perdonado, por más que usted venga a la iglesia, usted pueda tener todas las Biblias que quiera y puede usar todos los métodos que quiera para encontrar paz con Dios. Si usted no se aparta del pecado, le va a costar, sinceramente, ser libre del pecado y tener una mejor relación con Dios. ¿Qué dice Dios? Finalmente, el que encubre sus pecados no prosperará.
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué debe hacer usted? Decirle a Dios: Señor, hay algo en mi espíritu que no está bien. Debo confesarte solo a ti. Al salir de este lugar, te irás a casa. Si hoy juntos conmigo hemos evaluado nuestra vida y nuestros pensamientos y nuestra conciencia, vamos a regresar a casa totalmente distintos. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.